proponiendo, que es de países desarrollados y países subdesarrollados, ya luego de que hemos cogido como en embudo las temáticas, ¿no? La economía, el concepto, hemos ido aterrizando y llegamos hasta acá. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, señor. Listo. Título. Acá hay un título que nos dice, es que, ¿por qué somos un país subdesarrollado? Entonces, a continuación, tenemos dos hojitas, fíjense que no es más, y he decidido traerlo tal cual con toda la información que se descarga cuando nosotros descargamos una página en PDF desde Internet. ¿Por qué lo he hecho? Porque quiero que no solamente seamos capaces de leer un título aislado, sino que debemos ser capaces de leer toda la información que se nos presenta alrededor. Lo primero que nos vamos a dar cuenta entonces es que ante qué nos estamos enfrentando. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Qué se les ocurre que es? De todos esos tipos de texto que hablamos la vez pasada, ¿este qué será? Clasifiquémoslo primero. Informativo, profe. Informativo, sí. Si somos más específicas, de pronto, ¿a qué llegamos? Miren, lo voy a dejar por acá. Un descriptivo. Más o menos, no es tan descriptivo. Argumentativo. Bueno, pero quiero que me digan en qué espacio lo podemos encontrar. No, científico no es porque es de opinión. Es de esas, miren lo que dice acá más que Informativo. es informativo, de alguna manera, sí, está dentro de un qué. ¿Qué es esto? ¿La República qué es? Debate. La República. Alguien que busque la República, ¿qué será? www.larepublica.com. Permitir. A ver, si nos vamos ahí, ¿qué es? ¿Un qué? Es un periódico, ¿listo? Vamos a tener entonces una noticia en periódico. Es informativo, algunos de ustedes dijeron, pero más que informativo es una columna de opinión, ¿listo? Cuando es de opinión, pues quiere decir que no puede tener necesariamente un rigor científico, sino que es la opinión de quién será la opinión. Del autor. Y en este caso es la opinión de... Tun, 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 tun. ¿De quién será? ¿Será la opinión de Felipe Ríos? Por supuesto que sí es la opinión de Felipe Ríos. ¿Listo? Estamos ante una columna de opinión presente en un periódico colombiano denominado La República, ¿cierto? La República, digamos que se va a especializar en ese tipo de noticias económicas y noticias, digamos, de índole política que puedan afectar, digamos, al desarrollo del país. Por eso miren las noticias que nos dan: finanzas, economía, empresas, ocio, globoeconomía, agronegocios, análisis, asuntos legales, ¿cierto? Sobre todo va a estar, digamos, guiado ante esto. Entonces estamos también ante un periódico especializado, ¿cierto? Fíjense que las columnas de opinión no solamente están presentes en este caso, o sea, no solamente en cuestiones de farándula o demás, sino que lo vamos a poder encontrar para todo tipo de temáticas, en este caso, economía. ¿De cuándo será esta noticia? Ayúdenme. Identifiquemos. Del 2016. Del 2016, listo. Entonces, una vez sabemos que estamos en un periódico especializado ante una noticia de opinión, de una columna de opinión, más columnas de este autor, ¿cierto? Esta información nos los dice, y que nos ubicamos en el año 2016. Voy a detenerme un momentito acá para compartirles unas diapositivas. Ok. Eh, mm, mm, Permítanme.
Mm. Permítame que no me está dejando descargarlo. Les voy a presentar mi pantalla completa, ¿listo? Me cuentan si ven. ¿Están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Listo, muy bien. Nosotros ahorita les estoy presentando como ejemplo la lectura de ese texto. Y ya habíamos hablado en la clase pasada de que habíamos adelantado la idea de que podemos leer muchas cosas, imágenes, ¿cierto? Podemos leer no solamente palabras, sino que podemos trascender incluso a leer los gestos, las personas, digamos, los comportamientos y demás, ¿cierto? Ya hemos como dado un paso en relación a ello. Cuando nosotros leemos, estamos desarrollando un proceso cognitivo, ¿cierto? Donde nosotros involucramos toda nuestra parte biológica, pero también nuestra parte mental. Eso lo hacemos para poder leer esas cosas que les he manifestado, pero más aún la lectura crítica va a necesitar de una parte analítica y una parte que genere una opinión, discernimiento, o que ustedes tengan la capacidad de distinguir cuál es la intención que se está presentando. Pero entonces esto no lo van a poder hacer ustedes si yo no les doy una serie de herramientas para que lo puedan hacer. Entonces, vamos a hablar de que existen los discursos, ¿cierto? Los discursos también se pueden leer y se encuentran presentes en todas partes. Todas las intenciones que nosotros veamos, y esto yo ya se los había, yo a ustedes no les había explicado, la diferencia entre doxa, ¿cierto? Y la episteme. La doxa es entendida como la mera opinión simplemente, y la episteme hace parte del campo de lo científico. No obstante, alrededor en el mundo se encuentra inmerso un montón de códigos, de signos y de elementos de códigos, signos, significados que se encuentran inmersos en todo nuestro alrededor. Y muchos de ellos se ven presentes en lo que nosotros conocemos como los discursos, pero que no quiero que piensen en el discurso simplemente como un discurso político que se para un político a hacer delante de una plaza pública, sino el discurso que puede tener, por ejemplo, un médico, el discurso que puede tener un profesor, el discurso que puede tener la vecina del barrio, el discurso que pueden tener diferentes puntos de vista, bien sea desde esa parte de la episteme o desde esa parte de la doxa, desde la parte científica o desde la mera opinión. Pero a nuestro alrededor vamos a encontrar que el discurso está en todas partes. ¿Listo? ¿Qué es lo que me refiero con esto? Vamos a darnos cuenta que el discurso se encuentra presente en las noticias, en las películas, en los textos, en las imágenes, en la oralidad, ¿cierto? Con esto quiero aterrizar lo que nosotros ya hemos dicho. Pero cuando nosotros y nosotras hacemos una lectura crítica, cuando estemos viendo las noticias nos vamos a preguntar lo siguiente. Cuando les digo, les voy a dar herramientas, les digo a esos lentes que les dije que era la tarea que tenían que ponerse, le vamos a agregar preguntas, preguntas sospechosas, esas preguntas cuando uno no traga entero. Cuando uno dice, sí, mi amor, te amaré para toda la vida, y nosotras decimos, sospechoso. Lo mismo, vamos a hacer lo mismo con esto de las noticias, las películas, los textos, las imágenes y la oralidad. En las noticias, entonces, ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Quién las dice? ¿Cierto? Entonces vamos a arrancar, vamos a analizar una noticia, vamos a analizar una peli, vamos a analizar textos, imágenes y oralidad. ¿Listo? Con esto les estoy diciendo que aquí en adelante vamos a arrancar con noticia, luego nos vamos con peli, textos, imágenes y oralidad. ¿Ok? ¿Todos entendieron y todos y todas? ¿Les parece? Sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces arranquemos con las noticias. ¿Por qué nos vamos a preocupar cuando nos acerquemos a las noticias? ¿Quién las dice? ¿Cierto? ¿Qué es ese periódico? ¿Es un periódico de derecha? ¿Es un periódico de izquierda? ¿Es un periódico que tiene una intención? ¿Qué están diciendo? ¿Cierto? ¿Qué no están diciendo? Ojo con esto, normalmente nosotros nos volcamos solamente sobre las cosas que vemos, sobre lo evidente, pero ¿acaso a veces nos preguntamos sobre lo que no dicen, sobre lo que no vemos?
Ahora, ¿qué generan las noticias también, cierto? En nosotros, ¿cuál es la opinión que suscita ante mí? Y no solamente ante mí, estoy yo en un restaurante a mediodía viendo cómo todos ven las noticias, ¿cierto? Pero yo no solamente estoy viendo las noticias, sino estoy viendo cuál es la reacción también que tiene la gente a mi alrededor, cuál es esa opinión que puede llegar a suscitar. Si yo hiciera solamente una lectura normalita de la noticia, simplemente saco la noticia, idea principal, idea secundaria y listo. Pero nosotros nos estamos preguntando por algo más. ¿Quién las está diciendo? Pero ¿quién las está diciendo para sospechar? ¿Por qué dicen lo que están diciendo? ¿Y por qué no dicen lo que no están diciendo? ¿Y qué generan en nosotros esas noticias? ¿Entendido hasta ahí esta serie de preguntas que nos podemos hacer ante las noticias? Sí, señora. Bien, ¿cierto? Ahora vamos a ver eso con sospecha. Listo, gracias. Ahora cuando nos vamos por las películas, nos va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a mirar quién las escribe y siempre, siempre, siempre que estemos hablando de lectura crítica nos vamos a preguntar quién lo dice, quién lo escribió, quién lo hizo, ¿cierto? Ese es uno de los puntos. El quién nos va a dar muchísima, muchísima información respecto a lo que nos está llegando. En las películas vamos a ver para quién es. Una película por lo general está destinada a un público. Si ustedes se dan cuenta, las películas tienen una intención de marcar culturalmente un tiempo histórico. Las películas escriben la historia, escriben las memorias en su mayoría de los momentos históricos que vive la humanidad. Y ustedes saben que quien escribe la historia es quien da su versión. Lo mismo pasa con las películas. Las películas están hechas para unos quienes, con una intención cultural de enmarcar una memoria histórica y de generar unos códigos y unos significados hegemónicos para todos, es decir, que todos manejemos un mismo lenguaje y estemos de acuerdo con ello, con esa versión de la historia que se cuenta. ¿Cuál es la intención de esa película? Y que no es intencional, que se les sale de las manos también a ese director, ¿cierto? E incluso yo me atrevería a agregar que no solamente quien escribe, sino quien patrocina esa película. Muchas veces nos vamos a dar cuenta de que esas películas patrocinadas muchas veces no son más que marketing, ¿cierto? De una intencionalidad política, una intencionalidad histórica o la idea de dejar una versión de la historia. ¿Listo? Ahora nos vamos a los textos. ¿Quién escribe el texto, cierto? Lo mismo, en todo lo de lectura crítica, creo que ahí ya puedo ser súper clara con esta parte. ¿Qué es lo que está escribiendo? ¿Listo? Ese que está escribiendo va a requerir, no sé si ustedes se dieron cuenta cuando comenzamos la clase que yo tenía en mi tablero como unas categorías, unas palabras, ese que escribe, ¿cierto? Nosotros lo vamos a analizar ya puntualmente de construyendo los textos a partir de categorías que nos van a permitir acercarnos, digamos, como a los textos como si se tratara de un esqueleto que está armado por huesitos y van a ver lo chévere que va a ser eso. ¿Qué deja de escribir? ¿Por qué no lo dice? Ustedes saben también que a veces se callan intencionalmente cosas y qué herramientas discursivas utiliza. Entonces, cuando ustedes hablan de textos, ustedes ya ahorita me estaban hablando del texto informativo, el texto descriptivo, el texto científico. Muy bien, creo que ustedes están viendo eso con el profe Freddy, ¿cierto? ¿Sí? ¿Han visto algo de lectura crítica ya con el profe Freddy? ¿No? No, si no lo han visto, no pasa nada. ¿Se me fue el internet? Alguien, por favor, que salve patria y me haga saber que sí me están escuchando, para no devolverme. Sí, profe, sí se le escucha. Ah, bueno. Listo, bien, gracias. Chao. Ok, listo, muy bien. Entonces, ¿qué herramientas discursivas va a utilizar? Hay un montón, y quiero utilizar esta palabra intencionalmente, hay un montón de artimañas para escribir y para hablar. Ustedes no se imaginan. Y
por ejemplo, cuando ya estemos viendo la parte de oralidad, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta también de esas herramientas discursivas que se están utilizando. Listo, que son lo que les digo, herramientas, pero que también incluso pueden llegar a ser artimañas que ustedes a veces se enfrentan ante personas con unos discursos o una oralidad bastante elevada que ustedes los pueden convencer de cualquier cosa, de cualquier cosa. Incluso ustedes así estén en contra de eso. Termina uno diciendo, bueno, sí, qué vaina, ¿no? De verdad. Entonces, esas herramientas discursivas se encuentran presentes en los textos. Así que no crean que por el hecho de que un texto está escrito sobre papel es totalmente válido o cierto, ¿no? No crean en eso, no, tampoco crean que el papel lo aguanta todo, no, también pues lo aguanta todo, pero lo podemos subrayar, rayar, criticar y darnos cuenta de que muchas veces utiliza artimañas y no solamente herramientas discursivas para dar significados significantes. Las imágenes, recuerden que cuando nosotros hablamos de imágenes, no olviden que hablamos, perdón, que no solamente hablamos de imágenes en el sentido plano, sino también hablamos de fotografías, pinturas, cuadros, etcétera, etcétera, que puedan tener esas características. ¿Quién la hizo? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué lo retrató? ¿Por qué sacó esa fotografía? ¿Qué fue lo que la motivó? Y en últimas, ¿qué es lo que expresa? ¿Qué es lo mismo que generan esas noticias, pero que expresan en las personas, en la galería del arte, cuando yo voy pasando? ¿Qué es esa sensación que me puede generar? ¿Cierto? Hay de todo y bueno, también cuando estemos en imágenes vamos a pasar por varios cuadros polémicos que me parecen interesantes en la historia, que han generado y expresan, porque una imagen puede decir más que 1000 palabras, dicen, ¿no? Bueno, vamos a poder ver y acercarnos frente a ello. La oralidad, el discurso, la oralidad, dícese, de la expresión oral, ¿cierto? De la emisión de las palabras a través de la voz alta, ¿cierto? ¿Qué se está diciendo? Dirigido a quiénes, en qué momento, pero también cuando nosotros escuchemos la oralidad, ¿cierto? La oralidad de un cura, la oralidad de un político, la oralidad de un profesor, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es la entonación que está usando? ¿Cuál es la intención y a quiénes lo está dirigiendo? Porque según a quiénes va dirigido, pues va a cambiar el grado de todas estas características. Una cosa es dirigir un discurso o una oralidad a unos niños de 4 o 5 años, otra cosa muy diferente a personas de 25, 26 años o personas de 80 años, ¿cierto? O de pronto una cosa es un discurso dirigido, digamos, a un grupo de personal médico y otra cosa muy diferente es, digamos, emitir un discurso a un grupo de habitantes de calle, ¿cierto? Por ejemplo, para ser como un poco extrema. Entonces, fíjense que eso es a quiénes va dirigido y en qué momento se decide decir. Yo creo que en la oralidad también es importante que nos preguntemos qué es lo que no se dice, ¿cierto? Muy bien, cuando nosotros nos estamos acercando a la lectura, nos vamos a dar cuenta de que hay varios niveles de lectura. Vamos a arrancar por nuestra lectura literal. Cuando nosotros hacemos la lectura literal, esa es la que ustedes aprenden a hacer cuando están en primero de primaria. Mami, mi mamá, mi mamá, mi mamá, ¿cierto? Mi mamá, mi mamá mucho. Bueno, no sé, ahí que vamos a hacer nosotros, ese es explícito, ¿cierto? Es de infancia, es literal como yo leer que acá dice literal. Y ya, lo que dice en el texto es explícito, infancia, tan sencillo como eso. Esa es la lectura que seguramente varios de nosotros no, o bueno, varios no hemos podido superar, ¿cierto? Y pasar a la siguiente etapa de la lectura, que es una lectura inferencial. El bachillerato está hecho para eso, para que ustedes infieran la información que está presente frente a sus ojos, que ustedes encuentren lo que se está explícito, pero que digamos se pueda sí, suponer lo que se puede asumir dentro del texto, que a veces no está tan literal, ¿cierto? Pero que nosotros podemos llegar a partir del análisis. Luego de superada esta parte, nosotros ya podemos entrar a hacer una lectura crítica y felicitaciones. Seguramente varios estudiantes del grado 11 ya se han estado empezando a enfrentar con sospecha. Miren, acá yo les he dicho muchas veces, a identificar lo oculto, analizar lo que generalmente se pasa por alto. Mejor dicho, varios de ustedes ya se pusieron los lentes y pasaron desde simplemente mi mamá me mima a decir, venga, mi mamá sí me está mimando, bueno, realmente sí, y pasar a sospechar esto de si realmente a partir de él mi mamá me mima, ustedes aprenden a leer o no, es solamente un ejemplo de cómo podría ser una lectura crítica en relación a
al ejemplo que les estoy dando. Entonces, por ejemplo, literal, Paula conoce y utiliza la lengua de señas colombiana y el español, ¿cierto? Entonces, si nosotros ya pasamos a hacer, digamos, una lectura más inferencial, vamos a decir qué lenguas conoce Paula, y si nosotros inferimos, pues acá nos están diciendo, pues Paula conoce la lengua de señas colombiana y español, ¿cierto? Esta es la literal. Paula conoce y utiliza la lengua de señas colombiana y el español. Si nosotros nos vamos a qué lenguas conoce Paula, la lengua de señas colombiana y el español. Inferencialmente, pues vamos a decir que Paula conoce y utiliza la lengua de señas colombiana y en español. Pero ahora, si nosotros quisiéramos ir más allá, vamos a decir, Paula es bilingüe, ¿cierto? ¿Será que el hecho de que ella conozca y utilice la lengua de señas de Colombia y español hace que ella sea bilingüe? Entonces vamos a ir un poco más allá. Sí, claro, porque conoce y utiliza dos lenguas, ¿ok? Nos estamos enfrentando ante eso y vamos a darnos cuenta de que cuando nosotros preguntamos por un quién y cuando preguntamos por un quién, nos estamos preguntando por la persona, por quién está ejerciendo eso. Y cuando nosotros nos preguntamos por el para qué, nos vamos a preguntar por la intención, ¿cierto? Recuerden cuando ustedes eran niños que preguntaban por qué, para qué todo el tiempo, ¿cierto? Yo siempre lo he dicho y los mayores filósofos que podemos tener cerca de nosotros son los niños, ¿cierto? Porque todo el tiempo están preguntando el por qué, el para qué de las cosas y lo miran todo el tiempo con sospecha. ¿Listo? Acá una pequeña frase. Sería una verdad, una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injustas sociales en forma crítica, ¿cierto? Realmente las herramientas de brindar y darles como las posibilidades de la lectura crítica no viene inferida en sí misma, sino que requiere un esfuerzo también por parte de nosotros de poder, digamos, sacar y sacudirnos esas, digamos, esas no lecturas o más bien superar solamente esa lectura literal, avanzar hacia una lectura inferencial y poder llegar a comprender entonces de forma crítica, porque pues a saber que tampoco, digamos, se nos da la presentación de la realidad de forma concreta. Muy bien. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos, y aquí voy a dejar de compartir un momento. Yo estoy por acá. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estas estos diferentes textos y esta lectura que ya como que les he contado, espero que ahorita después de esto ustedes tengan otra idea aparte de la lectura crítica. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna cosa que decir o alguna consideración. Listo, muy bien. Digamos que tenemos también diferentes, así como tenemos diferentes tipos de texto, hay que preguntarnos por el quién, ¿cierto? Les estaba contando, por el quién, el para qué, el quién. Ojo, el quién lo podemos situar en la parte discursiva. Y a continuación, entonces, nuevamente les voy a compartir mi pantalla completa para que identifiquemos algunos de ellos. ¿Listo? Voy a dejarlos como, digamos, introducidos algunos de ellos. Es que, bueno, el análisis del discurso no se los quiero explicar todavía. Vamos a darnos cuenta de que a nuestro alrededor existen diferentes tipos de discursos, que tanto en las noticias, ¿cierto? Como en los textos, como en las imágenes, como en la oralidad, vamos a estar o vamos a ver estos discursos, que era lo que yo les intentaba decir ahorita. Les voy a traer o les traje aquí, digamos, algunos de los principales, digamos, tenemos como una categorización de 9 tipos de discursos, sin embargo, existen más, son múltiples, ¿cierto? Porque así como son múltiples los códigos y las maneras y las formas como nos expresamos, sin embargo, con esta generalidad
queremos o quiero darles a ustedes a conocer algunos de ellos. Por un lado vamos a poder encontrar, por ejemplo, un discurso médico, que es un discurso científico que maneja un lenguaje que tiene una rigurosidad científica y hace parte, evidentemente, del mundo de la episteme y no de la doxa, no de la simple opinión. Tenemos un discurso emocional que lo puedo, bueno, entonces pongan atención, este discurso médico lo va a realizar un sujeto calificado. ¿Cómo hace un sujeto calificado? Tiene que, digamos, se especializa en algunas profesiones, ¿cierto? O en algunas ramas, mientras, oh por Dios, que este discurso emocional, el sujeto no va a ser calificado, es decir, todos los sujetos podemos llegar a aplicarlo, incluso así, digamos, seamos mudos, así tengamos, digamos, algún tipo de discapacidad. Además, todos los seres humanos tenemos la capacidad de generar este discurso emocional. Un discurso de los valores, ¿cierto? Entonces, este se lo vamos a dejar, digamos, más al mundo de ese comportamiento o moral según la ética que se encuentre establecida también dentro de la sociedad o dependiendo del aspecto, porque ojo, cuando nosotros decimos discurso de valores no es que a priori asentamos que estamos dentro de este pensamiento moral occidental y ya, sino que también vamos a poder ver discursos de valores o de instituciones religiosas de otras partes del mundo, es decir, no con esto estoy refiriéndome automáticamente a los valores occidentales, al discurso institucional neoliberal capitalista, al discurso religioso católico, no. Con esto también quiero decir que existen múltiples discursos. Entonces, agréguele, mejor dicho, una S a todo esto. Discursos de valores, discursos institucionales, discursos religiosos. Los discursos de valores, bueno, todo el tema ético, moral, todo ese componente y esa carga que se impone socialmente también al comportamiento de las personas más allá de lo emocional. Ese discurso institucional, ¿cierto? Según el sistema político, económico que se encuentra en cada una de las diferentes naciones, comunidades o demás, vamos a poder encontrar diferentes tipos de discursos institucionales. Díganme, ¿será lo mismo el discurso del ICBF que el discurso de la Policía Nacional? O bien no. No, ¿cierto? Son dos instituciones totalmente diferentes, pero responden a ese orden institucional. El discurso religioso, ya les dije, son los discursos religiosos, definitivamente. Va a ser muy distinto el discurso de, digamos, un budista a la versión de la vida de un protestante o la versión de la vida de un cristiano en relación a un hindú, ¿cierto? De la religión hinduistas, ¿cierto? Entonces va a ser distinto. El discurso académico es el que nosotros manejamos dentro de nuestras clases, ¿cierto? Pero pues este también va a variar según el enfoque que se tenga. Cuando ustedes, o si algunos de ustedes se van a especializar, digamos, académicamente después a estudiar como todo este tema, digamos, de la academia propiamente dicho, es decir, de dedicarse a estudiar e investigar, se van a dar cuenta que dentro de la academia también existen diferentes epistemologías, diferentes corrientes, algunas de ellas más positivistas, otras, digamos, que apuntan a un índole más fenomenológico, más otras de orden metafísico. Sí, cada una de ellas va a tener como diferentes intencionalidades y los discursos académicos son múltiples, variados y según la rama en la que ustedes se especialicen o se especialicen. El discurso de los derechos, ojo, a la par que ha ido evolucionando, o más bien involucionando la humanidad, ha habido todo un soporte, un marco internacional, legal, por qué no decirlo, de defensa de derechos, de los derechos del hombre, arranca diciendo, ¿no? Con la Revolución Francesa, pero a saber que también en esa revolución se crearon los derechos de la mujer, pero bueno, en fin, todo ese discurso de los derechos que se encuentra evolucionado y por esas diferentes olas de derechos que hemos ido adquiriendo los humanos después de tantas guerras, ¿cierto? Comenzamos por unos derechos sociales, unos derechos económicos, hasta llegar el día de hoy a unos derechos que son más de índole cultural y ambiental. ¿Listo? Tenemos esos discursos culturales. Los discursos culturales quiero que entiendan que imbrica todo lo que tienen que ver no solamente con las tradiciones, ¿cierto? Tradiciones, fiestas, digamos, de autóctonas o autónomas también que puedan llegar a tener los territorios, sino también todo lo que representa la música, el arte estético, dramático,
cinematográfico, todo ese discurso cultural que representa lo que de alguna manera es una sociedad, pero que lo expresa a través de sus sentires y a través de la estética. La estética no entendida como la estética de la peluquería, sino la estética comprendida como una categoría filosófica. Yo pienso que cuando Teodoro Adorno se diera cuenta de cómo le ponen a las peluquerías estética, volvería a morir, porque la estética hace referencia también a la manera como se sintetiza corporal, física o plásticamente, musicalmente, ese correlato también hegemónico que se encuentra presente dentro de las sociedades. Entonces, la cultura o el discurso cultural es una evidencia de ello, ¿no? Y por último, tenemos el discurso legal, el discurso leguleyo, que parte de todo ese marco normativo del deber ser. Ustedes saben que una vez creada la realidad, también se crean las leyes, se crean las palabras, y una vez creadas las palabras, se crean las leyes, ¿cierto? ¿Cómo hacer que esa sociedad se comporte según el deber ser que debe tener, ¿no? Entonces, ese discurso legal pues resulta ser como todo ese soporte estratégico para poder mantener muchos de estos discursos también, ¿no? Por eso está de últimas un poco. Bueno, no sé, ya se me aburrieron dos. ¿Estaba hablando demasiado? ¿Sí fue claro lo que les conté? ¿Sí? Cuéntenme, para dejarlos ya tranquilos. ¿Estuvo enredado, difícil, fácil, profesora? ¿Qué fue todo eso? ¿Fue claro? Bueno, son herramientas que yo les estoy dando a ustedes. Y una vez les he dejado claro eso, les voy a compartir en el grupo de ustedes en WhatsApp. No lo voy a subir. Ah, no, mentira, sí lo voy a subir a Classroom. Recuerden que les voy a hacer un espacito que dice lectura crítica, ¿cierto? Pero entonces voy a hacer eso ahorita para poder dejarles la lectura de la noticia de por qué, la columna de opinión de por qué somos un país subdesarrollado. Vamos a aprovechar estos 4 minuticos, ¿les parece? Voy a compartir mi pantalla completa. A mí me gusta aprovechar las clases, la verdad. Y con la esperanza de que ustedes estén ahí poniendo atención. ¡Listo! Nos enfrentamos al primer tipo de texto. ¿Se acuerdan? El primer objeto de lectura. Entonces tenemos esta noticia, que más que noticia es una columna de opinión, y nos está planteando un interrogante de buenas a primeras, sospechoso, ¿no? Porque ya nos está diciendo algo, tiene una intención de resolver una pregunta de por qué somos un país desarrollado. A este punto ya deberíamos preguntarnos, ¿será que si realmente va a responder a esta pregunta? Dice así: el futuro de un niño al nacer está determinado en gran medida por el país en donde vive. Si tuvo la suerte de que fuera uno nórdico, ojo, una persona que hace lectura crítica ya ha superado una lectura literal y una lectura inferencial. Si yo no sé qué es un país nórdico, no pasa nada. Busco rápidamente qué es un país nórdico y aclaro. ¿Ok? Esa es la actividad que ustedes deben hacer. Estoy haciendo el ejercicio que deben hacer ustedes con el texto, ¿no? Sus posibilidades son amplias, es decir, si alguien nace en un país nórdico, sus posibilidades son amplias. Si nació en uno como Colombia, estas se reducen drásticamente. El por qué hay países ricos y pobres es un tema de arduo debate. Si ven que nos está dando ya una opinión acá de facto, nos está diciendo que para él lo que él considera es que es un arduo debate lo que hay alrededor de ello. No es tan científico, ¿cierto? Si nos está dando alguna opinión. Hace algunos años, sorpresivamente, el libro ¿Por qué fracasan los países? Se volvió bestseller. ¿Saben qué es bestseller? Si no lo saben, busquen qué quiere decir cuando algo es bestseller. A pesar de ser un texto... Dime. Que tiene mejores ventas, las mejores ventas. Las mejores ventas, sí. Ajá. Entonces, que se volvió un libro que tuvo las mejores ventas, que fue famoso, ¿cierto? Y dice, a pesar de ser un texto acá
académico, hace referencia a él, despertó un gran interés la solución que dieron los profesores Robinson y Acemoglu a ese enigma. Para ellos la respuesta era una y aplicaba a todos los países. Miren la respuesta que dieron de por qué hay países pobres y ricos. En la época colonial, en los sitios donde ciertas élites controlaron grandes cantidades de nativos, se crearon instituciones de naturaleza extractiva. ¿Listo? Busquen qué es extractivo, qué pasa con ese sistema económico del extractivismo. Bajo tal entendimiento, las instituciones en términos económicos crean oportunidades para unos pocos, sin garantizar el Estado de Derecho. Entonces ahí de una vez ya se nos está diciendo automáticamente, ¿cierto? Que esto, de alguna manera, las instituciones en términos económicos crearon la oportunidad para que unos pocos, sin garantizar el Estado de Derecho. Desde lo político, el poder se concentra en unos cuantos y no existen pesos ni contrapesos. Pese a tener razón sobre este tipo de deficiencias en nuestras instituciones, exageran, pues, existen otros factores que inciden. ¿Qué está haciendo el autor en este momento? Se está separando del texto, ¿cierto? De el por qué fracasan los países. Dice, bueno, existen otros factores. Iba a decir que otra teoría es la de Engerman, ¿sí? Engerman y Sokolov. Según ellos, la variable crítica eran los recursos naturales que existían en los territorios. Esto llevó a grandes desigualdades que impidieron la participación de una importante parte de la población en el desarrollo económico. Y claro, como ustedes ya no solamente hacen una lectura literal y pasan una inferencial, se dan cuenta de que lo que están diciendo acá en la inferencial es que la variable crítica eran los recursos naturales que existían en los territorios. Es decir, que habían países, digamos, que tenían mayor o menor apropiación de recursos naturales. Y ojo, miren lo que dicen ellos, esto llevó a grandes desigualdades que impidieron la participación. Quiero que ustedes se pregunten, ¿cierto? Si realmente el hecho de que una de las variables, de que los recursos existieran en algunos territorios y en otros no, sí es realmente lo que llevó a grandes desigualdades que impidieron la participación de una parte importante de la población en el desarrollo económico. Ustedes ya en la lectura crítica se van a preguntar si eso es verdadero, sí o no. Nadie puede negar que en un país como el nuestro siempre ha padecido tales deficiencias. Para Cotsworth, de la Universidad de Columbia, esto se dio porque los gobiernos no tenían recursos para promover el emprendimiento. Entonces, ojo, tenemos primera teoría acá, segunda teoría Engerman, tercera tenemos acá la Universidad de Columbia, donde ellos dicen que esto se dio porque los gobiernos no tenían recursos para promover el emprendimiento y no existían derechos de propiedad claros que permitieran la innovación. La escasa generación de industria en esta época hizo que los países hoy desarrollados sacaron una gran ventaja. Ahí entonces está poniendo a hablar ya tres posiciones diferentes el autor, ¿ven? Y a duras penas llevamos unos parrafitos. Voy a terminar de leer esta parte rápidamente para poder ya salir. Por último, no se puede desconocer las condiciones geográficas propias de la zona y estructura poblacional. José Antonio Ocampo, con quien discutí estos temas en sus clases, considera que tales factores dictaminaron la forma como los diferentes países se integraron al mercado mundial. El lugar que ocupó la región en la economía global es crítico para entender por qué hay países desarrollados y subdesarrollados o utilizando el aceptado eufemismo. Averigüen si no saben qué es eufemismo y en todos los textos que están leyendo estos días busquen las palabras porque les va a ser muy útil para su prueba de estado y para siempre. Tener un vocabulario amplio es muy útil siempre. O utilizando el aceptado eufemismo en vía de desarrollo. Fíjense lo que está diciendo acá. La realidad es que todos los factores influyeron en mayor o menor medida. Stephen, personaje de la gran novela Ulises, memorable, afirmó: la historia es una pesadilla de la que estoy tratando de despertar. Sin duda, esta frase refleja nuestra realidad. Estos indeseables legados son los que debemos superar si queremos desarrollarnos, pero seguimos adormecidos.
al ver las últimas noticias nos damos cuenta de que todos los males de antaño siguen vigentes. La más reciente encuesta de Gallup evidencia una imagen negativa del sistema judicial colombiano del 81%. Es decir, el Estado de Derecho, que es lo más importante para desarrollar un país, prácticamente no existe. Las exportaciones han caído un 33% en marzo, porque dependemos del vaivén del precio de los commodities y no de una industria nacional desarrollada para competir globalmente. En términos de desigualdad, tenemos uno de los coeficientes Gini más altos del mundo que se encuentran estático hace años. Si ustedes no saben qué es el Gini, busquen qué son los índices Gini, les va a servir muchísimo saber qué es eso. Queda claro entonces la respuesta respecto de por qué somos un país subdesarrollado. Bueno, jovencitos y jovencitas, estas han sido como algunas, rápidamente aprovechando este tiempo, algunas instrucciones en relación a la lectura crítica y un primer acercamiento a una noticia. No hay tarea, digamos, no hay actividad como tal, voy a